Hola, si con tu pareja quieren irse de vacaciones, ¿cómo deciden el lugar al que irán? ¿Cómo te sentís vos con esas decisiones? ¿Te quedás con ganas de conocer otro tipo de lugares o elegirías exactamente los mismos destinos aun si tuvieras que viajar en soledad? Hay una clásica tensión sobre la elección del destino vacacional entre dos personas. Por ejemplo, cuando a una le gusta mucho el mar y poco la montaña, y a la otra le gusta mucho la montaña y poco el mar. Sea o no este tu caso, ¿quién de ustedes toma la decisión dónde irán? Tiendo a pensar que la toman entre los dos. Bueno, tomemos la hipótesis por un momento de que la decisión la toman entre los dos, porque ambos necesitan sentirse igual de dueños de la decisión y comprometidos con llevarla a cabo. Son personas adultas y tienen pleno derecho a decidir juntos. Pero esto no quita que también tienen derecho a preferir individualmente cosas distintas. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo en la decisión que van a tomar? Esta pregunta introduce un nuevo grado de complejidad al desafío de tomar decisiones. No se trata ya solo de reconocer el propio poder de decisión ni de contar con un método racional para decidir, como vimos en episodios anteriores, sino de encontrar la forma de decidir con otra u otras personas. En este episodio me voy a concentrar en las decisiones que necesitas tomar con personas con las que no tenés diferencias de autoridad o de conocimiento o de jerarquía, como podría ser una relación entre amigos, de pareja o un matrimonio. Un matrimonio no es... Así que hay diferencias. Bueno, hagamos una cosa. En este episodio voy a asumir que entre los que deciden no existen las diferencias que dije antes. Y por simplicidad voy a considerar las decisiones entre dos personas, dos pares. Y en el próximo episodio me voy a concentrar en las decisiones tomadas conjuntamente por personas entre las que sí existen esas diferencias. De manera simplificada te voy a describir, no proponer, 4 formas básicas de salir del desacuerdo, pero atención, no todas son igual de efectivas. Yo creo que apenas una de ellas lo es. Y solo esa es la que te voy a proponer, pero el resto no. Sin embargo, te quiero mostrar las 4 porque creo que vale la pena que las conozcas y las reconozcas de antemano. Así vas a tener mayores chances de elegir la que mejor sirva a tu progreso y el de la otra persona en todo lo que dependa de las decisiones que tomen juntos. Primera, la llamo variante hagamos lo que yo digo, a lo que yo digo. Uno trata de convencer, de dominar al otro. Necesita ganar en esa discusión e imponer su decisión y a veces lo logra. Tomar decisiones entre dos o más de esa forma en general va a dejar gente herida y frustrada y la ejecución de la decisión será muy complicada. Imagínate ir con tu pareja de vacaciones a un lugar que solo a uno de ustedes le gusta o interesa conocer, mientras que la otra persona acompaña, pero no disfruta y mastica su frustración o enojo silenciosamente. Qué feas vacaciones. Por si te caben dudas, no la recomiendo. Segunda, la llamo variante hagamos lo que vos digas, a lo que vos di. Uno trata de coincidir forzadamente con el otro porque siente un enorme desgaste y tensión ante la perspectiva de expresar desacuerdos. Le resulta tan difícil sobrellevar una conversación sosteniendo un punto de vista diferente de la otra persona que para no pasar ese calvario simplemente abandona temprano su preferencia, renuncia a expresar su deseo, evita discutir, se subordina espontáneamente a los deseos y preferencias del otro. Cuando esta retirada es muy extrema, simula que no tiene desacuerdos y puede conducir a que la otra persona interprete erróneamente que hay pleno acuerdo sobre la decisión a tomar. Vale aclarar que alguien que aplica la variante a lo que body no necesariamente lo hace porque tenga delante a alguien que aplica a lo que yo di. Podemos tener un a lo que body ante alguien que no tiene ninguna intención de dominar o imponer su decisión y que quizás ignora que la otra parte, en el fondo, no está de acuerdo con la decisión. Ahora, también puede ocurrir que sí se produzca la combinación a lo que body, a lo que yo di. Y esto es fatal. Construye una apariencia de armonía absolutamente ficticia. La relación entre ambos es bastante superficial y desbalanceada. En esa vacación solo uno disfrutará y al mismo tiempo creerá que el otro también disfruta, mientras que en realidad la otra persona no solo no disfruta, sino que no se siente dueña de la decisión que se tomó. Se me olvidó decirte,
no lo recomiendo. Tercera variante, la llamo partamos la diferencia o parladif. También se la conoce como solución de compromiso. Luce menos dañina que las dos anteriores, pero no termina de ser del todo efectiva. En esta variante, ninguno va a estar totalmente frustrado ni totalmente satisfecho. Ambos van a sentir que obtuvieron al menos una parte de lo que querían, pero sentirán también que debieron pagar un precio por eso. En ese sentido suena a solución de equilibrio, pero es una paridad que presupone que la satisfacción plena para ambos no es alcanzable nunca de manera simultánea. En el ejemplo de la decisión sobre el destino de vacaciones podría ser: vamos la mitad del tiempo a la montaña y la mitad del tiempo a la playa, o vamos este año a la playa y el año próximo a la montaña. Cualquiera de estas decisiones conduciría a que en cualquier destino alguna de las personas estará menos satisfecha y no va a disfrutar. Esta variante tiene otro aspecto que me parece aún más problemático. Ante la perspectiva de que no lograrán todo lo que quieren, las personas parladif exageran sus posiciones cuando expresan su desacuerdo, porque asumen que siempre tendrán que ceder algo. De este modo apuestan a obtener lo que realmente quieren luego de haber cedido en aquello que en el fondo no les interesaba tanto. Vos me podrás decir: bueno, Horacio, pero si por ese camino ambos llegan a lo que querían, entonces puede ser una variante útil. Si vos me dijeras eso, yo podría acordar en parte con vos. Esta es una variante superior a las dos anteriores, eso me queda claro. Pero construye relaciones parcialmente hipócritas, porque los que conversan para decidir sospechan todo el tiempo que la otra parte no dice la verdad. O las relaciones se tornan muy transaccionales porque el regateo se vuelve una rutina. Van a la conversación con predisposición a bajarle el precio a la demanda del otro. Tampoco la recomiendo. Cuarta variante, la llamo variante consenso. Sí, en este caso no recorto ninguna palabra, va completa, porque de ese modo me recuerda que en esta opción nadie resigna nada realmente importante. En el consenso, vos y tu pareja encontraron una solución, una decisión que contempla razonablemente lo que cada uno valora o prefiere. No necesariamente es la decisión que separadamente cada uno habría tomado, pero está suficientemente cerca como para que ninguna sienta que perdió algo. En el ejemplo de las vacaciones pueden decidir por un lugar que tenga montaña y mar, o montaña y lago, u otra combinación donde cada uno encuentra lo que necesita cuando va a la montaña o al lago, o al mar. Ojo, no es un promedio, no es una solución de compromiso, es una solución donde nadie siente que debió resignar algo importante, una decisión con la que todos pueden vivir. Eso es consenso. Veamos entonces algunos criterios o reglas útiles para llegar a un consenso. Una regla es que mientras los que hablan buscan el consenso, las opciones que se barajan pueden ser evaluadas y vetadas libremente por cualquiera de los interlocutores si siente que no atiende razonablemente sus intereses, valores y preferencias. Todos tenemos derecho de veto sobre las opciones que se abren mientras estamos buscando el consenso. Otra regla del juego, que es más bien de actitud o perspectiva, es que cada uno se mantendrá abierto y curioso a considerar cada opción y que eventualmente hará uso de su derecho de veto después de evaluarla con serenidad. De otro modo, la primera regla aisladamente podría conducir a que todos veten todas las opciones diferentes a la que individualmente prefieren y el proceso también se paralizaría. Habiendo tomado estos recaudos, ¿esto garantiza que aplicar la variante consenso siempre permitirá lograr el consenso? No, porque es materialmente limitado el tiempo disponible para conversar, expresar y entender los intereses y preferencias y valores de cada uno o para considerar y evaluar las distintas opciones. La conversación que persigue el consenso no puede durar eternamente. Esto nos lleva a otra regla más de la variante del consenso: definir desde el principio cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir en la conversación. Y si al cabo de ese plazo no alcanzamos el consenso, bueno, en ese caso la última regla que te cuento de la variante de consenso te plantea que acuerdes desde el principio con la o las otras personas cuál será el método alternativo de decisión que van a usar si en el plazo que reservaron para decidir por consenso no lo alcanzan. Por ejemplo, cuando inicias la conversación con tu pareja, lo primero que acuerdan es cuánto tiempo le van a dedicar a esa conversación y cómo van a decidir si no se ponen de acuerdo por consenso. ¿De qué otras formas podrían decidir si no es por consenso?
¿Podría llevarnos esto a caer en alguna de las primeras 3 variantes de decisión que antes descartamos por ser inefectivas? Depende. Podría ser alguna de esas u otras diferentes. Por ejemplo, el azar, tirar una moneda, jugar un juego y el que gana decide, delegar la decisión en un tercero en quien ambos confían, decidir por mayoría simple o absoluta si los que conversan son 3 o más personas. Vos me podrías decir, bueno, Horacio, pero en ese caso también puede pasar que al final algunos queden más satisfechos con la decisión que otros, que es lo que queríamos evitar desde el principio. Si vos me dijeras eso, yo podría estar en parte de acuerdo con vos, pero con una gran diferencia también. Es muy distinto decidir de esa forma cuando ya intentaron el consenso y no lo lograron, que hacerlo como la primera y única forma de decidir. Y es muy distinto decidir de esa forma, habiendo acordado desde el principio que esa sería la manera que todos aceptan para destrabar la conversación en caso de no consenso, que usar este método sin que todos se hayan comprometido explícitamente con él. El acuerdo inicial necesario entre los que hablan para definir la duración máxima de la conversación y la regla alternativa de decisión en caso de consenso ya sienta las bases para que la conversación de consenso tenga más chances de éxito, porque revela que entre los que hablan pueden ponerse de acuerdo. Entonces, te resumo las 4 reglas que mencioné para aplicar la variante del consenso, pero ahora les voy a dar un orden más lógico que represente mejor la secuencia natural en que las aplicarías. Primero, acuerden desde un principio qué tiempo están dispuestos a invertir en la conversación para decidir por consenso. Segundo, acuerden desde un principio qué mecanismo alternativo usarán en caso de no lograr consenso en el tiempo que fijaron. Tercero, mientras persigan el consenso, todos se comprometen a considerar con apertura y curiosidad las opciones que se conversen y evaluarlas a la luz de la medida en que creen que cada opción atiende sus intereses, preferencias y valores. Cuarto, mientras persigan el consenso, todos tienen derecho de veto de las opciones que consideren inaceptables. Esto significa que se dan mutuamente el permiso de vetar y al mismo tiempo hacen uso de ese derecho a conciencia y fundamentándolo en base a la información intercambiada. Me parece importante diferenciar consenso de unanimidad. La unanimidad sería algo así como la situación en la que la decisión representa lo que para cada uno de los que conversan es la mejor decisión, dado lo que le interesa, valora o prefiere. La unanimidad podría ser el estadio final de una conversación que comenzó con diferencias, persiguió el consenso y lo alcanzó, llegando a una decisión que entusiasma al máximo a todos. Ya no sienten simplemente que pueden vivir con la decisión porque atiende razonablemente sus intereses, valores y preferencias. Sienten y creen que es la decisión óptima y que ahora la tomarían individualmente también. ¿Por qué diferenciamos entonces el consenso de la unanimidad? Porque si nuestra aspiración fuera siempre alcanzar la unanimidad en el sentido más restringido que le damos acá, la conversación podría durar hasta el infinito y generar parálisis. En cambio, aspirar al consenso es perseguir un escenario mucho más probable, abierto a una mayor gama de opciones para decidir. Es una variante que hace más viable el que 2 o más personas se pongan de acuerdo sobre la decisión a tomar. Discúlpame, desde que Hilario y Honorio me dejaron a cargo del canal estoy bastante estresado y ya estoy agotado por todo lo que implica producir estos videos. Ando necesitando un descanso, tomarme unos días, pero no se me ocurre dónde podría ir. Te propongo las siguientes preguntas de reflexión. Primera, identifica honestamente, con una mano en el corazón, cuál de las 4 variantes de toma de decisiones entre pares venías aplicando hasta ahora. Si reconoces que muchas veces te inclinabas por alguna de las variantes inefectivas, ¿por qué lo hacías? ¿Qué tipo de pensamiento o emociones te impulsaban a hacerlo? Segunda, cualquiera sea tu respuesta a la pregunta anterior, ¿ves alguna oportunidad de mejorar tu proceso de toma de decisiones con tu pareja sobre el destino de vacaciones o sobre cualquier otro tema? Si consideras que hay margen para decidir juntos mejor,
Proponele a la otra persona decidir por consenso aplicando las 4 reglas que te presenté antes y pongan el método en práctica. Contanos luego en los comentarios cómo te fue. Y recordá que en el próximo episodio vamos a continuar tratando el desafío de decidir con otros, pero donde las relaciones entre personas con las que sí hay diferencias de autoridad, conocimiento o jerarquía. Sí, como en un matrimonio.